El gran salón de baile del Hotel Washington Heritage se llenó del sonido de música suave y conversaciones tranquilas. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas de luz congelada. Hombres con costosos trajes negros paseaban con copas de champán. Mujeres con hermosos vestidos de noche reían cortésmente de chistes que habían oído cientos de veces. Era la gala anual de la Fundación de Música Clásica, uno de los eventos más importantes de la ciudad. Cada año, las personas más ricas y poderosas se reunían para celebrar la música clásica. Donaban millones de dólares para apoyar a jóvenes músicos y programas de educación musical en todo el país. John Kennedy estaba de pie cerca del fondo del salón. No se sentía cómodo en eventos como este. Era un hombre que prefería las cosas sencillas. Le gustaba sentarse en el porche de su casa, tomando té dulce y escuchando el canto de los pájaros. Pero esta noche tenía que estar allí. Era parte de su trabajo. John no era músico. No era rico. Era solo un hombre normal de un pequeño pueblo que había trabajado duro toda su vida. Había crecido en un hogar modesto con padres cariñosos que le enseñaron el valor de la honestidad y el trabajo duro. Su padre había sido obrero de fábrica. Su madre, maestra de escuela. Nunca tuvieron mucho dinero, pero siempre tuvieron amor. De niño, John encontró un viejo piano en la parte trasera de su iglesia. Estaba roto y desafinado. La mayoría de las teclas no funcionaban bien, pero aún así, el joven John se enamoró de él. Se colaba en la iglesia después de clase y aprendía a tocar solo. No tenía maestro. No tenía libros de música. Solo escuchaba canciones en la radio e intentaba copiarlas en el piano roto. Su madre había notado su amor por la música. Ahorró dinero durante 2 años para comprarle un pequeño teclado para su 12º cumpleaños. John lloró al abrir el regalo. Practicó todos los días después de eso. Tocaba antes de la escuela. Tocaba después de la escuela. Tocaba hasta que le dolían los dedos y se le pesaban los ojos por el sueño. Pero la vida tenía otros planes para John Kennedy. Su padre enfermó cuando John tenía 16 años. Las facturas médicas se acumulaban como montañas de papel. John tuvo que buscar trabajo para ayudar a su familia. Trabajaba en el supermercado local, reponiendo estantes y cargando bolsas para los clientes. Cada vez tenía menos tiempo para la música. Finalmente, John tuvo que tomar una decisión. Podía perseguir su sueño de ser músico o cuidar de su familia. Para John, no había ninguna opción real. La familia siempre era lo primero. Dejó el teclado y se centró en el trabajo y los estudios. Pasaron los años. John fue a la universidad. Estudió mucho y sacó buenas notas. Alcanzó el éxito profesional. Se labró una buena vida, pero nunca se olvidó de la música. Tarde en la noche, cuando todos dormían, a veces se sentaba al viejo piano de su sala y tocaba. La música lo ayudaba a pensar. Lo ayudaba a sentir paz en un mundo a menudo ruidoso y confuso. Nadie conocía esta parte de la vida de John. Nunca se lo contó a nadie. La música era su secreto, su alegría privada. Tenía miedo de que la gente se riera de él. ¿Qué dirían si supieran que un hombre como él tocaba el piano clásico? Probablemente pensarían que bromeaba. Probablemente no le creerían. Esa noche, en la gaila, John permaneció en silencio observando a la multitud. Se había instalado un gran escenario al frente del salón. Un hermoso piano de cola ocupaba el centro. Era el piano más magnífico que John había visto en su vida. Era negro y brillante como un espejo de medianoche. A John se le encogió el corazón con solo mirarlo. El anfitrión de la noche subió al escenario. Era un hombre alto, de cabello plateado y sonrisa segura. Dio la bienvenida a todos a la gaila y les agradeció sus generosas donaciones. Luego presentó al invitado especial de la noche. Las damas y el anfitrión anunciaron: den la bienvenida a uno de los pianistas más grandes de nuestro tiempo, el legendario maestro. La multitud estalló en aplausos.
Todos se levantaron de sus asientos para dar la bienvenida al famoso músico que subía al escenario como un rey entrando en su palacio. Era un hombre alto, de rasgos afilados y fríos ojos azules. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás a la perfección. Vestía un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Era conocido en todo el mundo. Había actuado en las mejores salas de conciertos de todos los continentes. Había ganado todos los premios importantes de música clásica. Los críticos lo llamaban un genio. Lo admiraban como a un dios, pero también era conocido por algo más. Era conocido por su crueldad. Creía que la música clásica era solo para la élite. Pensaba que la gente común nunca podría comprender ni apreciar el verdadero arte. Despreciaba a cualquiera que no hubiera estudiado en las mejores escuelas de música. No tenía paciencia con los aficionados ni con los músicos autodidactas. Para él, eran insectos intentando volar con águilas. Se sentó al piano de cola y tocó una pieza corta para animar al público. Sus dedos se movían por las teclas como un rayo. La música llenó la sala de belleza y poder. Al terminar, el público aplaudió con entusiasmo, se puso de pie e hizo una reverencia. Luego miró a la multitud con una leve y fría sonrisa. «Gracias», dijo. «Siempre es un placer tocar para quienes realmente aprecian el arte de la música. La música clásica no es para todos. Requiere inteligencia. Requiere cultura. Requiere años de formación adecuada». Hizo una pausa y miró a su alrededor. Sus ojos parecían buscar algo. «He oído», continuó, «que algunos creen que cualquiera puede tocar música clásica. Algunos piensan que el talento puede venir de cualquier parte, que un granjero o un obrero podría sentarse al piano y crear belleza». El público rió suavemente ante la ridícula idea. También rió. «Pero sabemos la verdad, ¿no?», dijo, que la verdadera música proviene de verdaderos músicos. No se puede fingir. No se puede aprender de vídeos de YouTube ni de libros de la biblioteca. O tienes el don o no lo tienes. John sintió que se le encendía la cara. Sabía que no se refería a él específicamente. Ni siquiera sabía que existía. Pero las palabras aún le dolían. John pensó en su madre, que había ahorrado 2 años para comprarle ese teclado. Pensó en todas las noches que había practicado solo, aprendiendo nota por nota. ¿Todo eso era inútil? ¿Solo estaba fingiendo? Una mujer junto a John le susurró a su amiga. «Es tan brillante», dijo. «Y hoy en día, todos se creen artistas. Todos se creen especiales, pero el verdadero talento es raro». John no dijo nada. Simplemente miró al escenario y sintió algo que le ardía en el pecho. No era ira. Era algo más. Era un sentimiento que había enterrado hacía mucho tiempo. Un sentimiento que había intentado olvidar. Era el deseo de demostrar su valía, demostrarle al mundo lo que podía hacer. Pero era una tontería. No era nadie, era una leyenda. ¿Qué podía hacer John? Decidió irse. Este evento no era para gente como él. Se giró para caminar hacia la salida, pero al hacerlo, chocó con alguien. Levantó la vista y se encontró con sus propios ojos azules y fríos. El famoso pianista había bajado del escenario para saludar a unos importantes donantes. Y ahora estaba justo frente a John Kennedy. «Disculpe», dijo John en voz baja. «Lo siento, no estaba mirando por dónde iba». Miró a John con curiosidad. Observó su sencillo traje y corbata. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amistosa. «¿Y usted quién es?», preguntó. Su voz era suave pero afilada como un cuchillo envuelto en seda. John respiró hondo. No tenía ni idea de que ese momento cambiaría su vida para siempre. John Kennedy miró al famoso pianista que tenía delante. Unos fríos ojos azules parecieron atravesarlo. John se sintió como un pequeño animal siendo observado por un depredador. «Soy John», dijo simplemente. John Kennedy arqueó una ceja. «Kennedy, como la famosa familia. ¿Tiene usted parentesco con la realeza?».
Su voz destila burla. No, señor, respondió John. Solo un Kennedy normal. Mi familia no tiene nada de especial. Somos gente sencilla. Su sonrisa se ensanchó, pero nunca llegó a sus ojos. Gente sencilla, repitió lentamente, como si saboreara las palabras. Qué refrescante. Dime, John el sencillo, ¿qué te trae a un evento de música clásica? ¿Sabes siquiera qué es la música clásica? Varias personas cercanas habían interrumpido sus conversaciones. Observaban el intercambio con ojos curiosos. John sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Sé un poco de música, dijo John en voz baja. Siempre me ha gustado. Rió. No era una risa cálida. Era el tipo de risa que hacía sentir pequeños a los demás. Te encanta. Qué encantador. Déjame adivinar. Lo escuchas en tu coche. Tal vez lo pones cuando tienes invitados a cenar. ¿Crees que eso te convierte en un amante de la música? Toco un poco, admitió John. No sabía por qué lo decía. Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. La gente a su alrededor se quedó en silencio. Los ojos se abrieron de sorpresa, luego se entrecerraron con diversión. Tocas, dijo. ¿Tocas qué? La radio, el estéreo. El piano, dijo John. Su voz era apenas un susurro. Deseó haber mantenido la boca cerrada. Deseó haber salido cuando tuvo la oportunidad. Lo miró fijamente un largo rato. Luego estalló en carcajadas. Fue una risa estridente y teatral que resonó por todo el salón. La gente del otro lado del salón se giró para ver qué era tan gracioso. ¿Oyeron eso?, anunció a la multitud. Este hombre sencillo dice que toca el piano. Oh, esto es maravilloso. Esto es exactamente de lo que hablaba en mi discurso. Todos piensan pueden tocar. Ahora había más gente reunida a su alrededor. Algunos sonreían con torpeza. Otros parecían incómodos, pero nadie dijo nada para defender a John. Nadie quería desafiar al gran. Una mujer con un costoso vestido rojo dio un paso al frente. Era una de las admiradoras que siempre lo seguían a eventos y conciertos. Cariño, sé amable, dijo. Estoy segura de que el pobre hombre solo toca el teclado en casa. No hay daño en eso. No hay daño, dijo sin dejar de sonreír. Quizás no, pero tampoco hay arte. No hay habilidad. No hay belleza, solo ruido, solo fingimiento. John sintió que algo cambiaba en su interior. La vergüenza seguía ahí, pero algo más crecía junto a ella. Era una ira silenciosa en lo profundo de su pecho. Se había pasado toda la vida oyendo lo que no podía hacer. Le habían dicho que no era lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente rico, ni lo suficientemente bueno. Había aprendido a aceptarlo. Había aprendido a callar y a ser pequeño. Pero esta noche, algo era diferente. Tal vez era la forma en que lo miraba como si no fuera nada. Tal vez era el recuerdo de su madre ahorrando centavos para comprarle ese teclado. Tal vez eran todas las noches que había practicado solo, entregando su corazón a música que nadie había escuchado jamás. «¿Puedo tocar?», repitió John. Su voz era más fuerte esta vez. «Aprendí solo. He estado tocando la mayor parte de mi vida». Dejó de reír. Miró a John con renovado interés, como un gato que encuentra un ratón con una valentía inesperada. «Te enseñaste solo», dijo. «Nada de conservatorio, ni profesores particulares, ni formación académica». «No, señor», dijo John. «Solo yo, un piano y mucha práctica». Negó con la cabeza lentamente. «Este es precisamente el problema del mundo actual», dijo a la multitud. «La gente cree que basta con la práctica. Creen que basta con la pasión. Pero no es así. La música es un arte sagrado. Requiere más que solo querer tocar. Requiere disciplina. Requiere una educación adecuada. Requiere nacer con un talento que no se puede enseñar». Se volvió hacia John. «Déjame darte un consejo, simple John.
Encuentra un pasatiempo que se ajuste a tus habilidades. Quizás la jardinería o ver la televisión. Deja el piano a quienes fuimos elegidos para tocarlo. La multitud rió suavemente. Algunos apartaron la mirada, incómodos con la crueldad, pero reacios a alzar la voz. John se quedó solo en medio de todo, sintiéndose más pequeño que nunca en su vida. Un joven camarero pasó con una bandeja de champán. Captó la mirada de Jota y le dedicó una pequeña sonrisa compasiva. No era mucho, pero algo era algo. Al menos una persona en la sala lo veía como un ser humano. No había terminado. Se lo estaba pasando demasiado bien como para parar. ¿Sabes qué? Tengo una idea, anunció. Ya que nuestro amigo cree que sabe tocar, ¿por qué no le damos una oportunidad? Veamos cómo es el talento autodidacta. Señaló el piano de cola en el escenario. Ahí está. Simple John, el mejor piano de la ciudad. Adelante, demuéstranos lo que puedes hacer. Toca algo para nosotros. Entretennos con tu don natural. El corazón de John empezó a latir con fuerza. Miró el piano y luego volvió a mirarlo. El público lo observaba con una mezcla de lástima y curiosidad. Esperaban que se excusara. Esperaban que se retractara y admitiera su insensatez. Una parte de John quería hacer precisamente eso. Una parte de él quería disculparse, salir del salón y no volver a pensar en esa noche. Podía irse a casa, sentarse en el porche y olvidar que todo esto había sucedido. Pero otra parte se negaba. Esa parte era el niño de 12 años que lloró cuando su madre le dio el teclado. Esa parte era el adolescente que practicó hasta que le sangraron los dedos. Esa parte era el hombre que aún tocaba solo por la noche, creando una belleza que nadie más había escuchado. Bueno, dijo con impaciencia, ¿vas a tocar o te quedarás ahí parado como un animal asustado? John respiró hondo. Pensó en su padre, que siempre le había dicho que defendiera lo correcto. Pensó en su madre, que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Pensó en todas las personas del mundo a las que les dijeron que no eran lo suficientemente buenas, que no eran lo suficientemente especiales, que no merecían seguir sus sueños. Sí, dijo John en voz baja. Tocaré. Así que arqueó las cejas. Claramente no esperaba esa respuesta. ¿En serio? Dijo. ¿De verdad quieres hacer el ridículo delante de toda esta gente? Quizás lo haga, admitió John. O quizás no. Pero sea como sea, lo intentaré. Es todo lo que podemos hacer. Por un breve instante, algo brilló en sus ojos. Podría haber sido sorpresa. Podría haber sido respeto, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la familiar y fría diversión. Muy bien, dijo. Se hizo a un lado y señaló hacia el escenario. El piano espera. Veamos qué puede hacer el simple John. John empezó a caminar hacia el escenario. Sentía las piernas débiles. Le temblaban las manos. Podía oír susurros a su alrededor. La gente sacaba sus teléfonos para grabar lo que preveían que sería un desastre. El escenario parecía estar a kilómetros de distancia. Cada paso era más difícil que el anterior. Pero John seguía caminando. Seguía poniendo un pie delante del otro. Había tomado su decisión. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegó al piano, se detuvo y lo miró. De cerca, era aún más hermoso de lo que había imaginado. La superficie negra reflejaba las luces de los candelabros. Las teclas blancas y negras parecían brillar con un brillo interior. Luz. John se sentó en el banco. Era de cuero suave y se sentía extraño contra su sencillo traje. Puso las manos sobre las teclas, pero no tocó todavía. Simplemente permaneció allí sentado, sintiendo el fresco marfil bajo las yemas de los dedos. El salón de baile quedó en silencio. Todos lo observaban. De pie al frente de la multitud, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en el rostro. Esperaba que John fallara. Esperaba que le dieran la razón. John cerró los ojos. Respiró hondo una vez más. Y entonces, lentamente, comenzó a recordar.
Recordó la iglesia con el piano roto. Recordó la sonrisa de su madre. Recordó toda la música que vivía en su interior, esperando ser liberada. Estaba listo. John Kennedy estaba sentado al piano de cola con los ojos cerrados. El salón de baile estaba en completo silencio. Podía sentir cientos de ojos observándolo, esperando que fallara. Podía percibir una satisfacción petulante desde el otro lado de la sala. Pero en ese momento, John no pensaba en ninguno de ellos. Pensaba en música. Pensaba en todos los años que había pasado tocando solo, sin nadie que lo escuchara, sin nadie que lo juzgara. Esos años habían sido solitarios, pero también puros. Había tocado por amor al arte, nada más. John abrió los ojos y miró las teclas bajo sus dedos. Eran hermosas. Eran perfectas. Y de repente supo exactamente lo que tocaría. Empezó. Las primeras notas eran suaves. Flotaban en el aire como susurros. John estaba tocando una de sus piezas favoritas, una sonata que había aprendido solo hacía años. La había escuchado en la radio cuando era joven y le había conmovido tanto que había pasado meses aprendiéndose cada nota. Al principio, el público no reaccionó. La gente se miraba con expresión confundida. Esperaban ruido. Esperaban errores. Esperaban reír. Pero lo que oyeron fue algo completamente distinto. La música creció. Los dedos de John se movían por las teclas con confianza y gracia. No tocaba como alguien formado en un conservatorio. Tocaba como alguien que había vivido con la música toda su vida, que la había respirado, soñado y amado más que a nada en el mundo. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Sus brazos, que habían estado cruzados con diversión, cayeron lentamente a los costados. Miró a John con una expresión indescifrable. La pieza que John estaba tocando contaba una historia. Empezó tranquilamente, como un amanecer sobre un valle apacible. Luego se volvió más compleja, más emotiva. Hubo momentos de alegría y momentos de tristeza. Hubo partes que se elevaban como pájaros y partes que caían como lluvia. John tocaba con todo su cuerpo. Sus hombros se movían al ritmo. Su cabeza se balanceaba suavemente de un lado a otro. No solo tocaba teclas. Estaba creando algo vivo, algo que se sentía en el corazón. Una mujer en la primera fila se tapó la boca con la mano. Se le llenaban los ojos de lágrimas. El hombre a su lado permaneció completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento rompiera el hechizo. La sección central de la sonata era la más difícil. Requería que el intérprete mantuviera dos melodías diferentes al mismo tiempo, una con cada mano. Los pianistas profesionales se formaban durante años para dominar esta técnica. Los músicos autodidactas casi nunca la intentaban. Pero John había practicado esta sección miles de veces en su sala. La había tocado mal cientos de veces antes de tocarla bien. Y ahora toda esa práctica fluía a través de él como el agua en un río. Su mano izquierda y su mano derecha se movían independientemente, creando un sonido tan rico y pleno que parecía imposible que una sola persona lo produjera. Dio un paso atrás. Por primera vez en muchos años, no sabía qué decir. Se había burlado de este hombre sencillo. Se había reído de él delante de todos. Y ahora este mismo hombre tocaba a un nivel rara vez visto, incluso entre profesionales. La música seguía creciendo. John se acercaba al clímax de la pieza, la sección más poderosa y emotiva. Sus dedos se movían más rápido. Las notas brotaban del piano como una cascada de sonido. La gente del público lloraba a gritos. Algunos ni siquiera sabían por qué. La música tocaba algo profundo en su interior, algo que las palabras jamás podrían alcanzar. Era la magia del verdadero arte, el poder de la belleza para conmover el alma humana. El rostro de John estaba sereno, pero intenso. El sudor se le había acumulado en la frente. Sus ojos estaban fijos en un punto distante que solo él podía ver. Ya no estaba en el salón de baile. Estaba en otro lugar, un lugar donde solo él y la música existían. El clímax golpeó como una ola rompiendo en la orilla.
Las notas eran fuertes y triunfantes, llenando cada rincón del gran salón. Las lámparas de araña parecían temblar con la fuerza del sonido. La gente sentía las vibraciones en el pecho, en los huesos. Y entonces, de repente, la música volvió a ser suave. La tormenta había pasado. Lo que quedó fue suave y dulce, como el sol saliendo por la popa. Lluvia. Jon tocó las últimas notas con cuidado, dejando que cada una se desvaneciera por completo antes de tocar la siguiente. La última nota quedó suspendida en el aire durante un largo instante. Luego se desvaneció en el silencio. Jon levantó las manos del teclado. Permaneció muy quieto, con la cabeza gacha y los ojos cerrados. Tenía miedo de mirar al público. Tenía miedo de ver sus reacciones. Durante 3 segundos, el salón quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Era como si toda la sala hubiera olvidado cómo respirar. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron con una persona, una joven cerca del fondo, que se puso de pie y empezó a aplaudir con todas sus fuerzas. Luego se le unió otra persona y otra más. En cuestión de segundos, todo el salón estalló en aplausos. La gente se levantaba de sus asientos. Vitoreaban. Gritaban. Algunos seguían llorando. El sonido de su aprecio era casi tan fuerte como la música. Jon abrió lentamente los ojos y se giró para mirar a la multitud. No podía creer lo que veía. Eran las mismas personas que se habían reído de él minutos antes. Eran las mismas personas que esperaban que fracasara. Y ahora estaban de pie, aplaudiéndolo como si fuera el mejor músico que jamás hubieran escuchado. Los aplausos se prolongaron un buen rato. La gente empezó a subir al escenario para estrecharle la mano a Jon. Le decían que su forma de tocar los había conmovido. Le decían que nunca habían escuchado nada tan hermoso. Le agradecían por compartir su don. Jon no sabía qué decir. Simplemente asintió y sonrió, todavía en shock por lo que acababa de suceder. Había llegado a esta fiesta sin esperar nada. Nunca imaginó que acabaría en el escenario tocando para las personas más importantes de la ciudad. Entre la multitud, Jon vio que el famoso pianista estaba exactamente donde había estado antes. Pero todo en él había cambiado. Su postura segura se había desmoronado. Su expresión de suficiencia había desaparecido. Parecía un hombre al que acababan de demostrar que estaba completamente equivocado delante de todos sus conocidos. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Jon ya no sentía enojo. No sentía la necesidad de regodearse ni celebrar su victoria. Simplemente se sentía agradecido. Agradecido por haber encontrado el coraje para sentarse al piano. Agradecido de que sus años de práctica no hubieran sido en vano. Agradecido de que, por una noche perfecta, el mundo hubiera escuchado su música. Fue el primero en romper el contacto visual. Se giró y caminó hacia la salida, con la cabeza bien alta, pero con pasos rápidos y decididos. Algunos intentaron detenerlo y hablarle, pero los ignoró. En cuestión de segundos, se fue. El presentador del Gaila subió al escenario y rodeó los hombros de Jon con el brazo. «Atención, damas», anunció. «Creo que todos estamos de acuerdo en que hemos presenciado algo extraordinario esta noche. Por favor, otro aplauso para John Kennedy». El público volvió a vitorear. Jon saludó torpemente, no acostumbrado a ser el centro de atención. Todo lo que siempre había querido era tocar su música. Nunca había esperado fama ni elogios. Pero al observar las caras sonrientes frente a él, Jon se dio cuenta de que algo importante había sucedido. No se trataba solo de él. Se trataba de todos a quienes alguna vez les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos. Se trataba de todos los que tenían un sueño pero tenían demasiado miedo de perseguirlo. Se trataba del poder de creer en uno mismo incluso cuando nadie más cree en ti. Jon sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente orgulloso de sí mismo. La noche estaba lejos de terminar. La mañana después de la gala,
John Kennedy se despertó con un mundo que había cambiado por completo. Su teléfono sonaba. Llevaba horas sonando. Lo cogió y vio que tenía más de 200 llamadas perdidas y miles de mensajes de texto. Al principio, John pensó que algo terrible había sucedido. Pensó que tal vez había una emergencia con su familia, pero al mirar su teléfono con más atención, vio que la mayoría de los mensajes eran de desconocidos. Increíble actuación anoche. Acabo de ver el video. Eres increíble. Por favor, enséñame a tocar como tú. John estaba confundido. ¿Qué video? ¿De qué hablaban estas personas? Abrió su cuenta de redes sociales, que rara vez usaba, y casi se le cae el teléfono. Su nombre estaba en todas partes. Los videos de su actuación en el gala se habían compartido millones de veces de la noche a la mañana. Los sitios web de noticias publicaban historias sobre él. Los hashtags con su nombre eran tendencia mundial. El titular de un importante sitio de noticias decía: un hombre desconocido silencia a un pianista de fama mundial con una actuación impresionante. Otro sitio lo llamó el momento más hermoso del año. Un tercer sitio preguntaba: ¿quién es John Kennedy y dónde aprendió a tocar así? John se sentó en su cama intentando procesar lo que estaba sucediendo. Había vivido una vida tranquila durante tantos años. Estaba acostumbrado a ser invisible, a moverse por el mundo sin que nadie lo notara. Y ahora, de repente, todo el mundo quería saber quién era. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Reconoció a un número. Era su viejo amigo que trabajaba en una radio local. John gritó cuando John respondió. John, ¿de verdad eres tú el del video? El chico que tocaba el piano en el gala. Sí, dijo John lentamente. Era yo, hermano. Nunca me dijiste que podías tocar así. Te conozco desde hace 20 años y no tenía ni idea. Eres famoso. Todo el mundo habla de ti. John negó con la cabeza con incredulidad. Solo toqué una canción. No hice nada especial. ¿No hiciste nada especial? Se rió. John, quedaste como un tonto. Ese tipo lleva décadas actuando como si fuera el regalo de Dios para la música y tú te acercaste a ese piano y lo destrozaste sin siquiera intentarlo. Internet se está volviendo loco. Te adoran. Después de colgar, John pasó la siguiente hora leyendo los comentarios y mensajes. La mayoría eran positivos. La gente se inspiró en su historia. Les encantó que hubiera aprendido a tocar solo. Les encantó que se hubiera enfrentado a alguien que intentó menospreciarlo. Pero algunos comentarios fueron negativos. Algunos dijeron que el video era falso. Dijeron que John debía haber recibido entrenamiento secreto. Dijeron que nadie podía tocar tan bien sin años de educación formal. Él mismo no había hecho declaraciones públicas, pero sus fans estaban furiosos. Acusaron a John de hacer quedar mal a su héroe. John dejó el teléfono y se dirigió a su sala. Allí, en un rincón, estaba su viejo piano. No se parecía en nada al piano de cola de la gala. Era pequeño y desgastado, con la madera rayada y las teclas amarillentas. Pero fue el piano el que le había enseñado todo lo que sabía. John se sentó y comenzó a tocar suavemente. Tocar siempre lo ayudaba a pensar. Le ayudaba a ordenar sus sentimientos y a encontrarle sentido a situaciones confusas. Mientras tocaba, John pensaba. Pensaba en las miradas frías y las palabras crueles. Pensaba en la facilidad con la que lo había ignorado, en la rapidez con la que había asumido que John no valía nada. Pero John no odiaba. Sentía algo más cercano a la lástima. Allí estaba un hombre al que se le habían concedido todas las ventajas en la vida. Había estudiado en las mejores escuelas. Había tocado con las orquestas más importantes. Había alcanzado fama y fortuna más allá de lo que la mayoría de la gente podría soñar. Y, sin embargo, parecía profundamente infeliz. Parecía necesitar menospreciar a los demás solo para sentirse bien consigo mismo. John comprendía ese tipo de inseguridad. Él mismo la había sentido muchas veces. La diferencia era que John había aprendido a contentarse con quien era.
No necesitaba ser mejor que nadie. Solo quería ser la mejor versión de sí mismo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. John dejó de tocar y fue a abrir. De pie en su porche había una joven de ojos brillantes y una bolsa de cámara profesional al hombro. Señor Kennedy, dijo con una amplia sonrisa. Me llamo Sara. Soy periodista de la revista National Arts. Estaría dispuesto a responder algunas preguntas. John dudó. No estaba acostumbrado a hablar con periodistas. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Prometo que no te quitaré mucho tiempo. Sara continuó. Gente de todo el mundo quiere saber tu historia. ¿Dónde aprendiste a tocar? ¿Cómo desarrollaste tu talento? ¿Qué te hizo decidir aceptar el reto? John lo pensó un momento. Luego se hizo a un lado e invitó a Sara a entrar. Durante las 2 horas siguientes, Sara hizo preguntas y John las respondió. Le contó del piano roto en la iglesia. Le contó que su madre ahorraba dinero para el teclado. Le contó que renunció a su sueño de cuidar de su familia y que practicaba solo a altas horas de la noche, cuando nadie la veía. Sara se conmovió con su historia. Tomó notas rápidamente, con los ojos cada vez más abiertos a medida que aprendía más sobre su vida. Cuando John terminó de hablar, se quedó en silencio un momento, procesando todo lo que había oído. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Ya sabes, la mayoría de la gente se habría dado por vencida. Habrían dejado de tocar para siempre. Pero tú seguiste adelante. Seguiste practicando incluso cuando a nadie le importaba. Incluso cuando nadie te escuchaba. John se encogió de hombros. No lo hice por los demás, dijo. Lo hice porque me encantaba. Porque la música era parte de mí. No podía dejar de tocar, como tampoco podía dejar de respirar. Sara sonrió. Eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan especial. Señor Kennedy, usted no está tocando por fama, dinero ni reconocimiento. Está tocando porque no tiene otra opción. Porque la música exige ser tocada. Después de que Sara se fuera, John recibió más visitas. Representantes de sellos discográficos llamaron a su puerta ofreciéndole contratos. Productores de televisión querían que apareciera en sus programas. Salas de conciertos querían contratarlo para actuaciones. Universidades querían que hablara con sus estudiantes. John los escuchó a todos cortésmente, pero no aceptó ninguna oferta de inmediato. Estaba abrumado por la repentina atención. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre su tranquilo vecindario, John se sentó en su porche y vio cómo el cielo se tornaba naranja y rosa. Su teléfono seguía vibrando con notificaciones. Acciones, pero había apagado el sonido. Quería un momento de paz. Su vecina, una anciana llamada señora, se acercó y se sentó a su lado. Había traído un plato de galletas que le entregó sin decir nada. Gracias, dijo John, tomando una galleta. Vi el video, dijo la señora. Todos en el vecindario lo vieron. Siempre supimos que eras especial, John. Solo que no sabíamos cuánto. John rió suavemente. No soy especial, señora, solo soy un hombre que ama la música. Tal vez eso es lo que te hace especial, respondió ella. Amar algo tanto que nunca lo abandonas. Eso es raro hoy en día. La mayoría de la gente renuncia a sus sueños en cuanto las cosas se ponen difíciles. John pensó en sus palabras mucho después de que ella se hubiera ido a casa. ¿Era especial? No se sentía especial. Simplemente se sentía el mismo, la misma persona de siempre. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez ser uno mismo y ser fiel a lo que amaba era lo más especial de todo. El mañana traería nuevos desafíos. El mundo tendría más preguntas y más exigencias. Pero esa noche, John se conformaba con sentarse en su porche, comer galletas y escuchar los sonidos de la noche. Su vida había cambiado para siempre, y sin embargo, en los aspectos más importantes, seguía exactamente igual. Habían pasado 2 semanas desde la gaila.
El video de la actuación de John Kennedy había sido visto más de 50 millones de veces. Su nombre era conocido en todo el mundo, pero durante todo ese tiempo había permanecido en silencio. La gente se preguntaba qué estaría pensando el famoso pianista. Algunos creían que estaba avergonzado y se escondía del público. Otros pensaban que estaba enojado y planeaba algún tipo de venganza. Algunos dijeron que probablemente no le importaba en absoluto, que era demasiado importante para preocuparse por un don nadie como John Kennedy. Pero la verdad era más compleja. Estaba sentado solo en su enorme apartamento en Nueva York. El apartamento ocupaba todo el último piso de un edificio de lujo. Tenía vistas a Central Park y estaba lleno de muebles caros y obras de arte excepcionales. Había 3 pianos de cola en diferentes habitaciones, pero no disfrutaba de nada. Estaba sentado en la oscuridad, mirando un video en su portátil. Era el video de John tocando en el gaila. Lo había visto más de 100 veces. Cada vez que lo veía sentía las mismas dolorosas emociones. Al principio, lo negaba. Esto no podía ser real. Este hombre sencillo no tocaba tan bien. Debía haber algún truco, alguna edición, alguna explicación. Pero cuanto más lo veía, más tenía que aceptar la verdad. John Kennedy era genuinamente talentoso. No solo talentoso, sino excepcional. Su forma de tocar, la emoción que ponía en cada nota, la habilidad técnica que debería haber tardado décadas en desarrollar. Todo era real. Había pasado toda su vida creyendo que el talento era algo con lo que se nacía. Creía que los verdaderos músicos provenían de familias musicales, asistían a escuelas de élite y estudiaban con maestros famosos. Creía que sin estas ventajas, era imposible alcanzar la grandeza. Y, sin embargo, allí estaba John Kennedy, un hombre sin formación, sin conexiones, sin ventajas de ningún tipo, un hombre que había aprendido a tocar solo en un piano roto en una iglesia. Y, de alguna manera, este hombre tocaba con más corazón y alma de lo que se le había oído en años. Pensó en su propia carrera. Había empezado a tocar a los 4 años. Sus padres habían contratado a los mejores profesores del mundo. Había practicado 8 horas al día durante la mayor parte de su infancia. Había sacrificado amistades, aficiones y experiencias normales para convertirse en el mejor. Y se había convertido en el mejor en ciertos aspectos. Su habilidad técnica era casi perfecta. Podía tocar las piezas más difíciles sin cometer un solo error. Los críticos elogiaban su precisión y control. El público admiraba su confianza y su presencia escénica. Pero en algún punto del camino había perdido algo. Se había centrado tanto en la perfección que había olvidado por qué empezó a tocar. Había olvidado la alegría, la pasión, el amor por la música que lo había llevado al piano. Ver tocar a John le había recordado todo eso. John no tocaba para impresionar a nadie. No tocaba para demostrar su habilidad. Tocaba porque la música estaba dentro de él y necesitaba salir. Cada nota que tocaba estaba llena de genuina emoción. Cerró su portátil y se sentó en la oscuridad un buen rato. Estaba en una encrucijada. Podía ignorar lo sucedido y seguir viviendo su vida como siempre. Podía descartar a John como un aficionado afortunado que había tenido una buena actuación. Podía proteger su ego y su reputación. O podía hacer algo que nunca había hecho. Podía admitir que se había equivocado. A la mañana siguiente, el manager lo llamó. Tenemos que hablar sobre el control de daños. Los medios te están matando. Todo el mundo dice que ese tal Kennedy te humilló. Tenemos que emitir un comunicado, algo que te haga quedar bien. Guardó silencio un momento. Luego dijo, ningún comunicado. ¿Qué quieres decir con ningún comunicado? Tu reputación está en juego. Organizo una rueda de prensa, dijo con calma. Hablaré yo mismo con los medios mañana por la mañana. Su representante estaba confundido, pero accedió a organizarla. Al día siguiente, me paré frente a una sala llena de periodistas y cámaras. Todos esperaban que atacara a John Kennedy.
Todos esperaban que se excusara o se defendiera. En cambio, hizo algo que conmocionó al mundo. «Debo una disculpa», comenzó. Su voz era tranquila pero firme. «Hace 2 semanas, me burlé de un hombre llamado John Kennedy. Me reí de él delante de un grupo de gente. Le dije que no era digno de tocar el piano porque no había recibido la formación adecuada. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sorprendidos por esta oportunidad. Me equivoqué», continuó. Total y completamente equivocado. John Kennedy tocó esa noche con más corazón y pasión de la que he escuchado en décadas. Me recordó algo que había olvidado. La música no se trata de perfección. No se trata de técnica, entrenamiento ni pedigrí. Se trata de emoción. Se trata de conectar con algo más profundo que nosotros mismos. Y respiró hondo. Esta fue la actuación más difícil que jamás había dado. He pasado toda mi vida creyendo que era especial por mi formación. Despreciaba a quienes no tenían las mismas ventajas que yo. Pensaba que eso me hacía mejor que ellos. Pero la verdad es que John Kennedy es mejor músico de lo que yo jamás podría llegar a ser. No por su habilidad técnica, sino por su corazón. La sala estaba en completo silencio. Nadie se esperaba esto. Me gustaría disculparme personalmente con John Kennedy y le dije que espero que algún día me perdone por mi arrogancia y que mi historia sirva de lección a otros. Nunca juzgues a alguien por sus antecedentes. Nunca asumas que sabes de lo que alguien es capaz. El espíritu humano tiene una forma de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Terminó su declaración y salió del escenario sin responder preguntas. Los periodistas permanecieron en silencio atónitos por un momento, luego estallaron en el caos, gritando preguntas y escribiendo frenéticamente en sus teléfonos. En cuestión de horas, Zapologhi era noticia de primera plana en todo el mundo. La gente se asombró de que el arrogante pianista se hubiera humillado tan completamente. Algunos pensaron que era un truco publicitario, otros creyeron que era genuino, pero todos coincidieron en que era inesperado. John Kennedy vio la conferencia de prensa desde su sala de estar. Al disculparse, John sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No se lo esperaba. No lo había pedido. Solo había tocado una canción. Pero tal vez eso fue suficiente. Tal vez la música tenía el poder de cambiar a las personas, de abrir sus corazones, de hacerles ver el mundo de otra manera. John se sentó a su viejo piano y tocó una canción tranquila. Era una canción que su madre solía tararear cuando preparaba la cena. Mientras tocaba, pensó y se preguntó si el famoso pianista finalmente había encontrado lo que se había perdido todo ese tiempo. Tal vez no era demasiado tarde para ninguno de los dos. 3 días después de su disculpa pública, John Kennedy recibió una carta. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto. Era una carta escrita a mano con una elegante caligrafía. El sobre estaba hecho de un costoso papel color crema. Y la dirección del remitente estaba en la ciudad de Nueva York. John abrió la carta con cuidado y comenzó a leer. «Estimado señor Kennedy», comenzaba la carta. «Sé que las palabras escritas no pueden reparar el daño que le causé en la gaila. Pero me sentí obligado a escribirle personalmente, más allá de lo que dije en la conferencia de prensa. He visto su actuación al menos 100 veces. Cada vez descubro algo nuevo que admirar. Su fraseo en el segundo movimiento. Su dinámica en la sección final. La forma en que respira con la música, como si usted y el piano fueran uno solo». John se sentó en su sillón favorito. La carta temblaba ligeramente en sus manos. «He actuado en todas las salas de conciertos más importantes del mundo». La carta continuaba. «He tocado para presidentes y reyes. He ganado todos los premios que existen en la música clásica. Y, sin embargo, al verlo tocar, sentí algo que no había sentido en años. Sentí celos. No de su fama ni de su éxito, porque esas cosas vinieron después. Sentí celos de su alegría, la pura y simple alegría de hacer música. Me di cuenta de que había perdido esa alegría. En algún momento del camino,
Me concentré tanto en ser el mejor que olvidé por qué empecé a tocar. La carta se extendía por varias páginas. Escribió sobre su infancia, sobre la presión que había sentido por ser perfecto, sobre la soledad de una vida dedicada a la búsqueda del éxito. Escribió sobre ver el video de John y sentir que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado congelado durante mucho tiempo. Al final de la carta, hizo una petición. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, escribió. Pero si estás dispuesto, me gustaría conocerte. No para las cámaras ni la publicidad, solo dos músicos hablando. Creo que tengo mucho que aprender de ti si estás dispuesto a enseñarme, tu humilde alumno. John leyó la carta 3 veces. No estaba seguro de qué decir. Pensar. Una parte de él aún estaba dolida por lo que había dicho en la gala. La disculpa pública había ayudado, pero el recuerdo de esa humillación aún estaba fresco. Pero otra parte de John sentía compasión. Ahora podía ver más allá de la arrogancia. Podía ver a un hombre moldeado por la presión y las expectativas, que había perdido el rumbo pero intentaba encontrarlo de nuevo. John decidió aceptar la invitación. Una semana después, John voló a Nueva York. Era la primera vez que viajaba en avión en muchos años. La ciudad lo abrumaba con su tamaño, ruido y movimiento constante. La gente corría por todas partes, mirando sus teléfonos, sin apenas percatarse del mundo que los rodeaba. Había organizado que un coche recogiera a John en el aeropuerto. El conductor lo llevó por las concurridas calles de Manhattan hasta un hermoso edificio con vistas a Central Park. Un ascensor llevó a John al último piso, donde su apartamento ocupaba todo el nivel. Él mismo abrió la puerta. Se veía diferente a como se había visto en la gala. Su cabello estaba un poco desordenado. Llevaba ropa sencilla en lugar de un traje caro. Sus fríos ojos azules parecían ahora más cálidos, más humanos. Señor Kennedy, dijo extendiendo la mano. Gracias por venir. Por favor, llámeme John, respondió John, estrechándole la mano. Ledon John entró al apartamento. Era enorme y estaba lleno de cosas hermosas. Pero lo que llamó la atención de John fueron los pianos. Había 3, cada uno más magnífico que el del Gaila. ¿Quieres algo de beber?, preguntó. ¿Café? ¿Té? Algo más fuerte. Solo agua, gracias, dijo John. Se sentaron en una cómoda sala de estar con ventanas que mostraban toda la ciudad extendida a sus pies. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Simplemente permanecieron en un silencio incómodo, dos desconocidos tratando de encontrar un punto en común. Finalmente rompió el silencio. Quiero que sepas que mi disculpa fue sincera, dijo. Sé que algunos piensan que fue solo por publicidad, pero no. Verte tocar cambió algo en mí. No puedo explicarlo del todo, pero es cierto. John asintió lentamente. Te creo, dijo, y agradezco que lo hayas dicho. ¿Puedo preguntarte algo? Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Por supuesto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tocas con tanta emoción? He entrenado para décadas. He practicado todos los días de mi vida, pero no puedo tocar como tú. No puedo hacer que la gente sienta lo que tú les hiciste sentir. ¿Cuál es tu secreto? John reflexionó sobre la pregunta durante mucho tiempo antes de responder. No creo que haya ningún secreto, dijo finalmente. Creo que la diferencia es que cuando toco, no pienso en tocar. No pienso en las notas, ni en la técnica, ni en lo que pueda pensar el público. Simplemente siento. Siento lo que la música quiere que sienta y dejo que esa sensación se manifieste a través de mis dedos. Parecía frustrado. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo se deja de pensar y simplemente se siente? No estoy seguro, admitió John. Quizás sea porque nadie me enseñó las reglas. No aprendí que hay una forma correcta y una incorrecta de tocar. Simplemente tocaba como me resultaba natural. Y quizás eso me liberó de la presión de la que hablas. Se recostó en su silla, procesando esta información. Entonces, dices que todo mi entrenamiento,
toda mi educación, ¿podría haberme perjudicado al saberlo todo? Las reglas me hicieron olvidar cómo romperlas. No digo que tu entrenamiento fuera malo, dijo John con cuidado. Eres un pianista increíble. Tu técnica es perfecta, pero quizá la técnica no lo sea todo. Quizá el corazón también importe. Y quizá en algún momento tu corazón quedó enterrado bajo toda esa técnica. Guardó silencio un largo rato. Luego se levantó y se dirigió a uno de los pianos de cola. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. ¿Me enseñarás?, preguntó. ¿Me enseñarás a tocar con el corazón otra vez? John se acercó y se paró junto al piano. No soy profesor, dijo. Nunca le he enseñado nada a nadie. Yo tampoco he aprendido nada de los profesores, respondió con una leve sonrisa. Empezaríamos desde el mismo punto. John miró el piano. Entonces pensó en lo extraña que podía ser la vida. Unas semanas atrás, este hombre se había burlado de él delante de cientos de personas. Y ahora estaba allí pidiendo ayuda, humillándose de una forma que debió haber sido increíblemente difícil. De acuerdo, dijo John. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada. Asintió agradecido. Entonces empezó a tocar, y John escuchó, y lenta y atentamente, empezaron a encontrar el camino hacia algo nuevo. Por la ventana, el sol se ponía sobre la ciudad de Nueva York, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Y en algún lugar de esa enorme y bulliciosa ciudad, dos hombres muy diferentes descubrían que tenían más en común de lo que jamás habían imaginado. John Kennedy se quedó en Nueva York 2 semanas. Todos los días se reunía con él en su apartamento y pasaba horas al piano. Pero estas no eran clases de música normales. Eran algo completamente distinto. Tocaría una pieza perfectamente. Y, tocando cada nota con precisión y control. Luego John tocaba la misma pieza a su manera, dejando que la música fluyera a través de él sin pensar demasiado en la técnica. Verás, decía John, tú estás tocando las notas. Yo estoy tocando el sentimiento. Las notas son las mismas, pero el sentimiento es diferente. Al principio le costaba entenderlo. Había pasado tantos años concentrado en la perfección que no sabía cómo soltarla. Cada vez que intentaba tocar con la emoción, se sorprendía analizando su propia interpretación. Su cerebro no paraba de funcionar. Estás pensando demasiado. John le decía, cierra los ojos. Olvídate del público. Olvídate de ser perfecto. Solo recuerda por qué te enamoraste de la música en primer lugar. Una tarde, cerró los ojos y pensó en su infancia. Pensó en la primera vez que escuchó un piano en la radio. Tenía 5 años, sentado en la cocina de su abuela. La música lo había llenado de asombro. En ese momento supo que quería hacer sonidos así. Con los ojos aún cerrados, comenzó a tocar. Tocó una melodía sencilla, algo de su infancia. No pensó en la técnica. Solo recordó a ese niño pequeño en la cocina de su abuela, el que amaba la música antes de saber nada sobre ser grande. Cuando terminó, abrió los ojos. John le sonreía. Eso fue hermoso, dijo John. Eso fue real. Bajó la mirada hacia sus manos, confundido. Pero cometí errores. El ritmo no era perfecto. La dinámica era inconsistente. ¿A quién le importa la perfección?, preguntó John. ¿Sentiste algo cuando tocó? ¿Lo pensó? Sí, admitió. Sentí que no sabía cómo describirlo. Me sentí yo mismo, mi verdadero yo, no el pianista famoso, sino simplemente el chico que amaba la música. Eso es todo lo que importa. John dijo, los errores se solucionarán solos, pero el sentimiento, el corazón, eso es lo que la gente recuerda. Eso es lo que los mueve. Con el paso de los días, empezó a cambiar. Practicó tocar con los ojos cerrados. Practicó olvidarse del público. Practicó conectar con el niño que llevaba dentro, que se había enamorado del piano. No fue fácil. Años de entrenamiento habían creado hábitos difíciles de romper. A veces se frustraba y quería rendirse.
Pero John fue paciente con él. Entendía que el cambio llevaba tiempo. No se convierte en un técnico perfecto de la noche a la mañana. John le recordó, tampoco te convertirás en un músico sincero de la noche a la mañana. Date tiempo. Date paciencia. La noticia de su colaboración se extendió por el mundo de la música. La gente estaba fascinada por la extraña amistad entre el famoso pianista clásico y el mitista autodidacta. Algunos críticos decían que le estaba haciendo perder el tiempo. Otros decían que estaba atravesando una crisis de la mediana edad, pero cada vez más gente sentía curiosidad. Querían ver qué pasaría cuando la perfección técnica se tradujera en autenticidad emocional. John, mientras tanto, también aprendía cosas. Le enseñaron teoría musical, la historia de las piezas que tocaba y técnicas que desconocía. John descubrió que algunas de las cosas que hacía con naturalidad tenían nombre y explicación. Descubrió que sus instintos se alineaban con los principios que los músicos habían desarrollado durante siglos. «Tienes talento natural», le dijo un día. «Talento que no se puede enseñar, pero el talento por sí solo no basta. Con algo de conocimiento formal, podrías convertirte en uno de los mejores pianistas del mundo». John rió. «Soy demasiado viejo para llegar a ser algo grande», dijo. «Soy feliz siendo yo mismo». Pero negó con la cabeza. «Nunca se es demasiado viejo», dijo. «Y ya eres grande». El mundo simplemente no lo sabía hasta ahora. Al terminar las 2 semanas, John empezó a extrañar su casa. Extrañaba su viejo piano con la madera rayada. Extrañaba su porche y su barrio, y extrañaba las galletas. Nueva York era emocionante, pero no era su lugar de residencia. En su última noche en la ciudad, llevó a John a un famoso club de jazz en Greenwich Village. Se sentaron en un rincón oscuro a escuchar a un joven pianista tocar improvisaciones que parecían venidas de otro mundo. «Esto es lo que me encanta de la música», dijo John, observando al pianista. «No importa si tocas música clásica, jazz o rock and roll. Si tocas con el corazón, la gente lo sentirá». Asintió. «Ahora lo entiendo», dijo. «Entiendo lo que me perdí todos esos años. Estaba tan concentrado en ser mejor que los demás que me olvidé de conectar con ellos». «La competencia tiene su lugar», dijo John. «Pero la música no se trata de ganar. Se trata de compartir. Se trata de tomar algo de tu interior y dárselo a los demás». Se sentaron en silencio un rato, disfrutando de la música, y luego volvieron a hablar. «Quiero hacer algo», dijo. «Algo para agradecerte todo lo que me has enseñado y algo para mostrarle al mundo que la música puede unir a las personas, incluso a las que parecen muy diferentes». «¿Qué tienes en mente?», preguntó John. Sonrió. Un concierto especial. RT con ambos jugando. Yo tocaré a mi manera y tú tocarás a la tuya, y juntos le mostraremos a la gente lo que la música realmente puede ser». John lo pensó. La idea le daba miedo. Solo había actuado en público una vez en el Gaila. La idea de actuar en un concierto de verdad con entradas, público y cámaras era abrumadora. Pero entonces pensó en su madre, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Pensó en todas las personas que habían visto su video y le habían enviado mensajes diciendo que su forma de tocar los había inspirado. Pensó en el poder de la música para cambiar vidas y abrir corazones. «De acuerdo», dijo John. «Por fin, hagámoslo». Brindó con su vaso de agua. «Por la música», dijo, «y por la amistad». «Por la música y la amistad», asintió John. Fuera del club de jazz, la ciudad de Nueva York bullía de vida. En algún lugar de ese vasto océano de edificios y gente, un concierto extraordinario comenzaba a tomar forma. Un concierto que cambiaría el mundo de la música clásica para siempre. Pero eso aún estaba en el futuro. Por ahora, 2 amigos estaban sentados en un club oscuro, escuchando al jazz y soñando con posibilidades. Habían pasado 6 meses desde que John Kennedy se conoció en ese apartamento de Nueva York. 6 meses de planificación,
práctica y preparación para la noche más importante de sus vidas. El concierto se llamaba Dos Caminos, una música. Se celebraría en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más famosa del mundo. Las entradas se agotaron a los 3 minutos de salir a la venta. Millones más verían la transmisión en directo desde sus casas. El día del concierto, John se despertó en su habitación de hotel nervioso. Le temblaban las manos. Tenía el estómago revuelto. Nunca antes había experimentado algo así. Llamaron a su puerta. Parecía sorprendentemente tranquila. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Aterrorizado, admitió John. Sonrió. Bien. Eso significa que te importa. Si no estuvieras nervioso, yo estaría preocupado. Caminaron juntos hacia el Carnegie Hall. Aunque el concierto no comenzaría hasta la noche, querían ver el escenario para sentir el espacio y familiarizarse con él. La sala estaba vacía. Y silencioso. Miles de asientos de terciopelo rojo se extendían hasta el alto techo. El escenario albergaba 2 pianos de cola colocados uno frente al otro. La acústica era legendaria. Incluso el susurro más suave se oía en el asiento más alejado. John caminó hacia el centro del escenario y miró los asientos vacíos. En unas horas, todos esos asientos estarían llenos de gente esperando oírlo tocar. La idea era abrumadora. ¿Sabes lo que pensé cuando te vi por primera vez en el Gaila?, preguntó uniéndose a él en el escenario. Que era un tonto que no pertenecía allí. John negó con la cabeza. No, pensé que te veías tranquilo. Todos los demás se esforzaban tanto por encajar, por impresionar, por hacerse notar. Pero tú solo estabas allí de pie, mirando el piano, completamente a gusto contigo mismo. Creo que por eso te elegí. Tenías celos de tu paz. A John le sorprendió esta confesión. No me sentía tranquilo, dijo. Me sentía fuera de lugar. Sentía que todos sabían que no pertenecía allí. Quizás esa sea la en secreto. Dijiste que te sentías fuera de lugar, pero no dejaste que eso cambiara tu identidad. Te mantuviste fiel a ti mismo. Eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente tiene. Practicaron durante varias horas, repasando sus piezas, ajustando el ritmo, trabajando las transiciones. Luego regresaron al hotel a descansar antes de la gran noche. A las 7 de la tarde, John estaba detrás del escenario con un sencillo traje negro. Podía oír al público tomando asiento. Miles de personas bullían de anticipación. Se estaban colocando las cámaras de televisión. Los periodistas preparaban su cobertura. Apareció junto a él con su propio traje a medida. ¿Estás listo?, preguntó. No, dijo John con sinceridad, pero lo haré de todos modos. Rió. Ese es el espíritu. Las luces de la sala se atenuaron. Una voz anunció el comienzo del concierto. El público guardó silencio y subió primero al escenario. Los aplausos fueron enormes, un muro de sonido que pareció estremecer el edificio. Hizo una reverencia. Con gracia, se sentó en uno de los pianos de cola. Entonces John salió. Los aplausos para él fueron aún más fuertes. La gente estaba de pie, vitoreando, gritando su nombre. John parpadeó bajo las brillantes luces, abrumado por la respuesta. Saludó torpemente y se dirigió al segundo piano. Cuando el ruido finalmente se apagó, habló por un micrófono. Damas, gracias por estar aquí esta noche. Lo que están a punto de presenciar es diferente a cualquier concierto que hayan visto antes. John y yo venimos de mundos muy diferentes. Yo me formé en conservatorios. Él aprendió solo con un piano de iglesia roto. Yo he actuado para la realeza. Él actuó por primera vez en una gala benéfica. Pero a pesar de todas nuestras diferencias, descubrimos algo importante. La música es más grande que cualquier camino. La música es de todos. Hizo una pausa y miró a John. Esta noche tocaremos juntos y por separado. Les mostraremos 2 maneras de abordarlo. Haciendo el mismo arte.
Y esperamos que al final entiendan lo que nosotros hemos llegado a entender. Que no hay una manera correcta de hacer música. Solo hay música verdadera y música falsa. Y la verdadera música nace del corazón. Comenzaron a tocar. La primera pieza fue una sonata clásica. Interpretó su parte con perfecta precisión, tocando cada nota exactamente como el compositor la había concebido. Luego, John tocó la misma pieza a su manera, añadiendo sutiles variaciones, dejando que sus emociones guiaran su interpretación. El público escuchó maravillado. Podían percibir la diferencia entre ambos enfoques, pero también la belleza de ambos. La versión era como un diamante perfecto, brillante e impecable. La versión de John era como un jardín de flores, salvaje, colorida y llena de vida. A medida que el concierto continuaba, algo mágico comenzó a suceder, comenzó a relajarse. Su interpretación se volvió menos rígida, más libre. John lo notó y sonrió. Las lecciones que habían compartido estaban funcionando para su pieza final y John tocó juntos. Habían compuesto algo nuevo, una pieza que combinaba el enfoque emocional de J con su destreza técnica. La llamaron Dos Caminos. La música comenzó suavemente con John tocando una melodía sencilla, a la que le añadían armonías complejas. Lentamente, las dos partes comenzaron a entrelazarse, convirtiéndose en algo más grande que cualquiera de ellas por separado. El público estaba completamente inmóvil. Algunos lloraban. Otros tenían los ojos cerrados, absortos en la música. El sonido llenó cada rincón de la gran sala, elevándose hasta el techo y extendiéndose como alas. Al llegar la pieza a su clímax, John y yo tocamos al unísono. Sus dedos se movían en perfecta sincronización. Sus respiraciones coincidían. En ese momento, no eran dos músicos separados. Eran un solo artista a cuatro manos. Las notas finales resonaron y se desvanecieron en silencio. Durante 5 segundos completos, nadie se movió. Entonces, el público estalló. Se pusieron de pie. Vitorearon, aplaudieron y gritaron. El ruido fue increíble, una ola de aprecio que no cesó. John y J se pusieron de pie e hicieron una reverencia juntos. Las lágrimas corrían por el rostro de J. Pensó en su madre, que había ahorrado durante 2 años para comprarle ese teclado. Pensó en su padre, que le había enseñado el valor del trabajo duro. Pensó en todas las noches que había tocado solo, preguntándose si su música alguna vez sería escuchada. Ahora sí. Ahora el mundo entero lo escuchaba. Después del concierto, los periodistas le preguntaron qué había aprendido de John. Respondió simplemente: aprendí que la perfección no es lo mismo que la belleza, y que el corazón sabe cosas que la mente no puede comprender. Le preguntaron a John qué había aprendido de él. Él dijo: aprendí que siempre hay más por descubrir. No importa cuánto tiempo lleves haciendo algo, siempre hay margen de mejora. El concierto fue calificado como un triunfo por todos los críticos que lo reseñaron. Las ventas de álbumes de música clásica aumentaron un 30% al año siguiente. Las escuelas de música de todo el mundo comenzaron a cambiar sus métodos de enseñanza, poniendo más énfasis en la expresión emocional junto con la formación técnica. Pero para John Kennedy, lo más importante no era la fama ni los elogios. Era saber que se había mantenido fiel a sí mismo. Había enfrentado su miedo y lo había superado. Había silenciado las voces que le decían que no era lo suficientemente bueno. Un mes después del concierto, John estaba de vuelta en casa, en el porche, tomando té dulce y contemplando la puesta de sol. Su viejo piano lo esperaba en la sala. Su señora le había traído otro plato de galletas. La vida había cambiado en muchos sentidos, pero en los más importantes, seguía exactamente igual. John seguía siendo un hombre sencillo que amaba la música. Seguía siendo un niño que había encontrado un piano roto en una iglesia y había aprendido a tocarlo solo. El mundo ahora conocía su nombre, pero John sabía algo más importante. Conocía su corazón, y eso era todo lo que realmente importaba. Terminó su té,
Entró y se sentó al piano. Cuando sus dedos tocaron las teclas, la música comenzó a fluir, y en algún lugar lejano, el mundo se detuvo a escuchar.